Buenas tardes, gracias, gracias Expo Sound. Comenzamos la charla. Y también yo soy Julio Brusone, soy melómano, audiófilo, coleccionista de muchos años. Le diré que mi primer disco lo compré a los 8 años, ya, así que imaginen todo el tiempo que estoy metido en esta pasión y esta afición tan linda. Estoy hablando a nombre de Central Vinilo, que es una tienda de venta de música especializada, de discos de vinilo, discos de compactos, y ahora incursionando en el audio profesional, que está situada en Galerías Brasil. Y Galerías Brasil ha sido siempre un lugar de referencia para los que nos dedicamos a la colección de música, los que necesitamos un espacio para qué sé yo, sentirnos protegidos a la hora de enfrentar nuestras aficiones por la música, que no son nada comunes, ¿no? Porque existe la gente que para la cual la música es una afición pasajera, moderada, pero existimos nosotros para que a nosotros la música es algo mucho más importante que eso, es algo vital, es algo trascendental. Se suponía que tenía que estar acá Jorge Luján, un gran amigo de muchos años, que es un pionero de los negocios en Galerías Brasil, un tipo que todo el mundo lo conoce, lo quiere, lo aprecia. Se está indispuesto y lo reemplazo. Y vamos a empezar primero con los orígenes de la galería, ¿no? Galerías Brasil se construye a mediados de los años 80. Y a mediados de los años 80 era un periodo de transición interesante acá en el Lima y en el Perú, porque estábamos cambiando, habíamos pasado a la democracia, habíamos salido de la dictadura y nos sentíamos un poco más libres para poder aplicar nuestra libertad de elección. Los formatos a nivel técnico también estaban cambiando, ya estaba por nacer el disco compacto, imagínense. Y existía un terreno muy amplio en el centro de Lima, que era la zona para los que coleccionaban discos, era la zona de la Universidad Villarreal, y la gente se reunía ahí en las aceras y preguntaba por discos y trataba de conseguir lo que podía, o informarse, ¿no? La música que más sonaba en aquellos tiempos. Y bueno, resulta que la galería se comienzan a poblar de negocios relacionados a la música ya hacia finales de los años 80, 88, 89 y 90, ¿no? Ahí es donde aparece Jorge, y también hay que reconocer una tienda que también apareció en esos años fue la de los hermanos Galicio. Los recuerdo también de aquellos años que también ellos se movían entre el ámbito del centro de Lima y la incipiente Jesús María. Tras eso, la gente comienza a informarse, a acudir, y lo ven como un lugar común para reunirse, porque esa es una de las cosas que estimulan el coleccionismo, ¿no? Como tenemos nuestro hogar en donde escuchamos nuestra música, pero necesitamos otro ámbito, otro espacio en donde sentirnos identificados, ¿no? En la calle. Y cuando uno llega a un lugar como Galerías, siempre tiene un amigo que nos ve hace tiempo, siempre escucha la música, se contamina con la música, se siente un poco dentro de un ecosistema muy agradable y particular, ¿no? Entonces la gente comenzaba a acudir, y por coleccionismo, y también porque ya estaban empezando en estos asuntos de los discos piratas, ¿no? Porque aquella persona que no podía financiarse un disco original tenía que comprarse una copia, o tenía que pedírsela, o iban incluso algunos a escuchar a la casa de un amigo un disco, y eso era lo máximo que había, ¿no? Entonces las galerías comienza a obtener seguidores, y comienza a hacerse conocida por medio de la gente que sacaba copias, ¿no? O sea, había una persona que se traía, qué sé yo, un disco compacto o un cassette, lo traía de Estados Unidos, qué sé yo. Entonces este cassette servía para hacer reproducciones. Entonces el vendedor vendía las reproducciones, y bueno, la gente tenía acceso por medio de las copias a la música que quería a un precio razonable, y podía, qué sé yo, pues al tener más capacidad de escuchar más música, más variables, más bandas, o qué sé yo,
ya el conocimiento y uno se iba insertando más y más dentro del coleccionismo. Entonces sabía, por ejemplo, que una banda una banda de un Led Zeppelin, un Iron Maiden, y las variantes de esos estilos de rock, ¿no? Entonces resulta que la galería sirvió como vaso comunicante entre los que existían en el centro de Lima y pasaban a Jesús María y intercambiaban sus copias, ¿no? Luego, después, el paso del tiempo ha traído muchas dificultades a esa galería, porque los negocios pasaron por muchas crisis. Siempre una de las razones por las que los negocios allá han sobrevivido, aparte de que los precios de los alquileres han sido razonables y han permitido que se siga difundiendo la afición, es que la misma comunidad de comerciantes que se dedican a la venta de discos, a la venta de equipos, es un grupo compacto que permite que también la galería a su vez siga funcionando y siga brindando los servicios a todo el mundo que acude, ¿no? Ahora, los formatos, por ejemplo, le estaba hablando hace un rato sobre los formatos, ¿no? Los formatos que se podían duplicar, ¿no? O clonar, como diríamos ahora, ¿no? Lo favorable de los formatos de disco compacto y cassette es que era salvo con pequeñas diferencias o pequeños detalles técnicos, uno cuando duplicaba ese formato lo obtenía prácticamente sin mucha pérdida. O sea, tenías un cassette original y tenías un cassette copia, y la verdad era salvo el arte de las portadas o ese tipo, o las fotografías que a uno le gustaba ver, el soporte, o sea, la música en sí misma era prácticamente de una calidad muy similar, así que no había casi nada de pérdida, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, cuando se inventó el disco compacto, el CD en blanco para duplicar, también al ser de un peso similar al del disco original, casi no existía ningún tipo de pérdida, o sea que uno podía coleccionar a la vez calidad de audio y muy poca pérdida, ¿no? Eso también estimula de alguna manera el coleccionismo, ¿no? Ahora, otro aspecto de galerías por el que siempre se ha destacado es porque sirvió mucho para promocionar muchas bandas, ¿no? O sea, cuando los intentos del rock peruano por tratar de sobrevivir en los años 90, 80 finales, 90 principios, necesitaban difusión. A veces las radios no cumplían con el apoyo o no difundían como debía hacer, ¿no? Ese es otro asunto que yo a veces no entiendo de las radios, ¿no? Que las radios tienen su zona de confort en los viejos clásicos, ¿no? Entonces ya prácticamente la labor del jockey de radio es poner un cartucho con música o una secuencia ya preprogramada y la tira, y el consumidor de audio está consumiendo eso en un bucle interminable, y no hay espacio para nuevas iniciativas de bandas o grupos locales o ese tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces eso estrangula un poco a las iniciativas de música nacionales y locales, ¿no? Pero Galerías tenía mucho interés en difundir volantes de conciertos, publicitar las maquetas de las bandas que recién se iniciaban. Miren, las bandas que circulaban, sobre todo las de heavy metal, las de metal, solo han tenido espacio de difusión en gran medida por parte de Galerías Brasil. Si no hubiera sido por esas galerías, esos discos no se hubieran conocido, esos emprendimientos no hubieran llegado a nada, ¿no? Entonces hay que reconocer que Galerías cumplió mucho en la difusión de esos materiales, ¿no? Otro asunto en el cual, concatenado ya, porque el apoyar la circulación de un material local también lleva por consecuencia a apoyar también las presentaciones, ¿no? Porque después Galerías se hizo del interés de apoyar los conciertos, las pequeñas tocadas que habían también, y también difundían, y también uno también podía acudir a Galerías no solo a comprar discos, sino también a comprar boletos para un concierto. Y entonces había toda
toda una serie de correa de transmisión, se podría decir, ¿no? entre el incipiente medio local, el apoyo que daba Galerías en lo que eran las obras fonográficas o los discos o las maquetas o lo que fuere, y luego las presentaciones y la difusión de las presentaciones, para que un emprendimiento como el del rock o la música peruana local se mantuviera sobreviviendo estos años, ¿no? Luego pasaron los 2000, también etapa difícil en la historia de Galerías, porque entró la época digital, y la época digital comenzó a intentar poner de lado los otros soportes. Entonces los otros soportes como que un poquito se veían obsoletos, poco prácticos, y hasta la gente ya no quería gastar o pensaba que era una inversión innecesaria, ¿no? Superflua. Y aún así, si bien las tiendas algunas desaparecieron o algunas pasaron por la incomodidad de la transformación, inclusive muchas tiendas han tratado de salir adelante por medio de la compra y venta de descargas virtuales, que en ese tiempo era un negocio que daba una mano a pasar el día, algo así como un recurso alimenticio, un recurso de ingresos diarios solamente para mantenerse, ¿no? Entonces, si hacemos el arco de la evolución, mira, se han trabajado con los vinilos en galerías. Vayamos al tema de los vinilos, que es otro soporte del cual no he hablado. Los vinilos se han mantenido en galerías muy poco en sus inicios, casi nada en su etapa intermedia, y en su etapa reciente bastante, y de una manera renovada, ¿no? Pero tratando de describir el arco que les menciono, se trabajó mucho con el formato cassette, con el formato disco compacto, luego copias de cassettes, copias de discos compactos, llegamos a los 2000, vienen las descargas digitales, pasamos la brecha de los 2000, las dificultades de comienzos del 2003, 5, 7, 10, y luego se revitaliza el negocio y se revitalizan las actividades con el resurgimiento del vinilo y del audio vintage. Y eso quiere decir que mucha gente que sabía reconocer la calidad de la música en esos formatos, en los tiempos en los cuales no fueron tan populares o estaban en una teórica decadencia, ahora se han visto beneficiados si su coleccionismo ha permanecido, se han visto beneficiados por lo importante que se ha vuelto ese material, muy buscado, muy coleccionado, muy solicitado, y al punto de que ya existen empresas que se dedican a reeditar estos materiales en formatos nuevos para público también renovado, ¿no? O sea que es toda una travesía complicada, pero yo creo que si el interés por mantenerse en la música, porque todos estos vendedores, estos comerciantes, son originalmente consumidores de la música también. O sea, si hubiera solamente existido ese interés comercial o esa practicidad, no hubieran durado esos negocios, porque al ver que existían pérdidas o existían decadencias, sencillamente hubieran cerrado y hubieran cambiado ese rubro. Pero no, cuando tú eres una persona que está completamente decidida y determinada a dedicar tu vida a lo que te apasiona, a lo que te gusta, y por más que las épocas no sean tan buenas, te comprometes a seguir en ese emprendimiento. Se han superado las épocas dificultosas y se ve con mucho más optimismo lo que viene aquí en adelante. La prueba de eso son este tipo de eventos en el que estamos, en donde se estimula el consumo de los formatos que han sido completamente revitalizados y renovados, los vinilos reeditados, la venta de equipo relacionado tanto
monitores, parlantes, reproductores de disco compacto, reproductores de cassette, ecualizadores y todos los negocios afines, los negocios de mantenimiento de los discos, cómo darle buen cuidado a los discos, o sea, podríamos también hacer una charla estrictamente sobre lo que es el mantenimiento de las colecciones, cómo seleccionar cuál es el disco que vale la pena comprar y cuál no, la historia del audio también, que es un tema muy interesante, cómo ha ido evolucionando el audio de acuerdo a las tecnologías o a los diseños, y también orientándose hacia mostrarle al público consumidor tanto calidad como practicidad, ¿no? Yo creo que se han superado los momentos más complicados de la industria de la venta de música acá en el Perú, y estamos viendo todo esto con mucho más optimismo, y eventos como este ayudan a repotenciar, revitalizar el negocio, la comunidad y la amistad, todo lo que nos guste el audio. Muchas gracias. Si tuvieran algunas preguntas, encantado. Creo que la hemos hecho muy corta, ¿no? Pero sobre el rock peruano. Sobre el rock peruano, ¿qué cosa quiere hablar, caballero? Sobre la evolución del rock peruano en el Perú. Por ejemplo, ¿a qué podemos hablar sobre el rock peruano? Hay una cosa que quiero decir. No creo que seamos un país rockero. Sigo muy convencido de que no lo somos. Pero se quisieron hacer muchos emprendimientos acá de bandas de rock. Los que podían obtener los mejores instrumentos musicales, porque cuando se inició el rock en los años 60 era muy complicado tener una buena guitarra eléctrica, un buen amplificador, una buena batería. Eran artículos que estaban al alcance de muy pocas personas, ¿no? Y solamente la gente de los niveles altos, económicamente hablando, podían hacerse de unos buenos equipos para iniciar la música, ¿no? La prueba de ello es que las bandas que destacaron en los inicios de lo que podríamos hablar de rock peruano, como Traffic Sound, o La Agonía, o ese tipo de bandas, eran de gente de niveles socioeconómicos altos, ¿no? Luego la cosa se fue uniformizando, ¿no? En el caso del rock peruano me parece algo muy especial, porque hemos vivido mucho tratando de copiar formatos, es más, ha sido muy difícil crear música original. Siempre se ha vivido en base a las versiones, ¿no? Y no solo ha pasado aquí, sino ha pasado en lugares como México, que también tiene una tradición de rock muy antigua. Y resulta que lo hemos vivido versionando temas, ¿no? Versionando el Twist and Shout, versionando La Plaga, eso quiere decir que los discos de rock peruano que valen la pena son los que tienen temas originales. Y bien o mal habrán salido, pero han buscado ser originales, y eso es lo que realmente creo que va a sobrevivir para los aficionados, ¿no? Eso del versionado es como algo así como pagar un noviciado y buscar a ver qué ocurre con eso, ¿no? Y ir a terreno seguro con una canción que es famosa en todo el mundo, ¿no? Y no hay nada de culpa en eso, ¿no? Pero creo que si uno quiere buscar la esencia del rock peruano y sus mejores grabaciones, hay que buscar las grabaciones en donde exista más música original, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta bastante los Shanes, me gustan los Yorks, que son grupos que siento que a pesar de que pasa el tiempo, siguen capturando mi interés, ¿no? En cambio, algunas otras bandas que se han nutrido de las versiones, no consiguen despegar, o sea, pasa el tiempo y como que se empequeñecen un poco, ¿no? Aunque claro, a ver, cualquier emprendimiento que se haya planteado en una etapa tan difícil para hacer música vale la pena y es rescatable, ¿no?
Ahora, como les digo, yo creo que somos un país más de salsa, más un país más de cumbia, somos un país más de hasta de heavy metal, diría yo, por encima del rock, ¿no? Porque cuando se trata de algún concierto, de alguna recital o qué sé yo, esas aficiones son las que responden más y son más monolíticas, son más compactas y tienen más seguidores, ¿no? En cambio, nuestro rock es como una linda aventura, pero a mi gusto fallida y con algunos puntos destacables que existen en la discografía, 5 o 6 discos importantes y es lo que ocurrió. ¿Estamos? Les agradezco mucho por la charla y por la compañía. Gracias. Sí, muchas gracias. Esto fue en el Expo Sound, Julio Cruzone, a nombre de Central Vinilo, de Experiencia Vinilo y Central Audio. Muchas gracias, Julio.